Buenas amigos, pintó nuevo viaje. Hoy arrancamos viaje desde Alemania y nos vamos para el sur, nos vamos para Cafayate. Este viaje lo comencé filmando aquí en Alemania porque básicamente es la misma ruta que hicimos cuando nos fuimos al dique Cabra Corral, solo que bueno, agarramos la 68 derecho hasta Cafayate y ahí veremos qué nos pinta. Qué bonito. Bueno, vamos a comenzar la ruta hacia Cafayate desde aquí. Es re bonito, muy chiquitito. Y lo que tengo entendido es que viven menos de 100 personas acá. Es un pueblo que se creó a principios del siglo XX por la construcción del ferrocarril, que nunca fue terminado. Y llegó a ser un pueblo fantasma. Y bueno, ahora es un parador muy turístico. Creo que está más o menos como a 100 kilómetros de la ciudad de Salta. Espectacular para pasar a visitar en el camino a Cafayate por la ruta 68. Este es el río Las Conchas. Es el río que atraviesa toda la quebrada. Qué bonito. Bueno, vamos a meterle, que tenemos un largo viaje hasta Cafayate. Ok, ruta 68. ¡Arrancamos! ¡Woohoo! La policía debe estar pidiendo papeles o encontrando algo. A ver, vamos a pasar despacito, despacito. Despacito. A ver. No sea malo, no me diga que pasaba algo, boludo. No hay nadie lastimado, no se ve ningún herido. Vámonos rápido, vámonos rápido. Esta ruta es trambólica. Es hermosa, pero tiene una banda de curvas. Hay que estar atento nomás porque bueno, uno por ahí se cuelga mirando tremendos paisajes, pero bueno, es súper linda y divertida esta ruta. Sí, de hecho, a ver, paremos por aquí así sacamos algunas imágenes piola para guardar y compartir. Está loco. Mira lo que es eso, bro. Alto paisaje. Bueno, continuemos. Agarremos la ruta de vuelta porque quiero parar en varios lugares, pero que no sea eterno. Sí, señor, ruta 68 hacia el sur. Camino a Cafayate. Está re tranquila ruta, así que voy a ir despacio nomás.
para mostrar todo, para mostrarles todo, porque la verdad es que cada paisaje se disfruta. Así que aprovechemos para observar el camino sin tantos visitantes. Qué hermoso, boludo. Encima vamos avanzando, y cada vez se pone más pulenta el paisaje, boludo. Una belleza, boludo, me hace requitingui el corazón de escalofrío. La verdad que quisiera quisiera parar en cada curva para sacar fotos, ¿no? Pero qué bárbaro. Pero bueno, hasta Cafayate es un camino largo, así que vamos a ver muchas variaciones de paisajes que parecen de diferentes planetas. Ah, bueno, acá está el escenario de Relato Salvaje, a ver. Ya todo el mundo le dice el parador Relato Salvaje por la película, pero bueno, tiene su nombre. Este es el Puente Morales. Está más o menos en el kilómetro 62, 63 de la ruta 68. Bueno, aquí estamos en el parador donde se filmó la parte de la película Relatos Salvajes. Siempre paso, nunca paro. Pero bueno, esta vez, ya que vengo solo y tengo tiempo para hacer lo que yo quiera, paramos un toque a ver, ¿sí? Claramente la gente siempre viene acá, pero como es día de semana, no hay nadie. Y puedo hacer el camino tranquilo. La tenemos recargada la negra, porque no quiero traer mochila, pues si no me recontra cago la espalda. Entonces ahí nomás le clavé unos bolsos que me hizo la gorda y piqui. Espectacular, boludo. Bueno, vamos a seguir andando. Quiero llegar hoy, boludo. Bueno, vámonos, partimos de nuevo. ¡Woohoo! Hacia el sur, por la ruta 68, camino a Cafayate. Qué ruta más linda, che, me sorprende la tranquilidad, No hay nadie hoy, no hay nadie. Hay una banda de lugares para bajarse a observar, pero tampoco es para parar tanto. Todo el tiempo tenemos el río al costado de la ruta. ¡Woohoo! Mirá los burritos. Qué bonito.
Una tranquilidad, boludo. Fantástica. Bueno, aquí estamos llegando a la garganta del diablo. No vamos a parar porque ya tenemos una visita en otro viaje. Ya hemos parado en la garganta del diablo, ya hemos entrado. No voy a entrar siempre, así que nada, si quieren ver el video de la garganta, en donde paramos en la garganta del diablo, también paramos en el anfiteatro. Así que bueno, pueden ver ese video acá arriba. Ahora vamos a continuar viaje mostrando cosas que no hayamos visto. Ahí está el anfiteatro. Recuerden que pueden ver todos los viajes y suscribirse. Suscríbanse que me ayuda una banda a hacer más viajes. ¡Qué bárbaro, boludo! Mirá lo que es eso. ¡El diablo! ¡Qué lugar más bonito! ¡Una belleza! ¡Una belleza! Aquí está el mirador Tres Cruces. También ya visitamos el mirador este en 2 viajes, así que también pueden ver ese video acá arriba. El video de cuando nos fuimos a Maicha del Valle. Pasamos por aquí y paramos. Este es uno de los lugares más bonitos para bajarse a sacar fotos, porque tenés una vista plena del valle. Sacás unas panorámicas alucinantes, así que si querés tener lindos recuerdos, te bajás ahí a sacar fotos. Muy bonito. Lo bueno es que hoy no hay nadie, pues suele estar lleno de gente en ese lugar. Cada vez que venimos siempre hay una banda de gente. Ahora está re tranqui. De hecho, como verán, no hay autos presionándome de atrás, ni tampoco hay tráfico constante. Aquí estamos llegando al Sapo, que es una roca con forma de sapo, pero ya está cansadísimo. Está veterano ya el rococo este. Muy erosionado el compadre, ya está pidiendo el retiro, Pero bueno, la gente se saca fotos ahí, porque sí, la verdad que parece un sapo gordo. Qué loco estas elevaciones, ¿no? Che, vamos a parar por aquí porque ya tengo mucha hambre. Estaba tratando de olvidarme, pero tengo mucha hambre, así que paremos por aquí, aprovechemos para bajar al río, ya que no todos los días uno puede parar por aquí. ¿Vamos a comer algo? Bueno, paré un toque por aquí, al lado del río. Así aprovecho para comer algo, tengo hambre. Y de paso veo el paisaje.
Bueno, vamos a comer un sanguchardi que me traje para el camino, porque sabía que iba a agarrarlo durante el mediodía. Tranqui nomás. Miren lo que es este paisaje. Me quise dar el lujo de venir y sentarme a comer acá. Así que nada, ya continuamos. Bueno, continuemos viaje, ruta 68 hacia el sur, camino a Cafayate. Qué panza llena, corazón contento, ahora sí está todo bien. Pechemos tranqui nomás, ya son como las 3 de la tarde, loco. Qué increíble, boludo. Paremos acá, por favor. Quiero unas fotos aquí, boludo. Qué zarpado. ¿Qué es lo que es este lugar, loco? Este lugar, boludo. Siempre digo lo mismo. Amo los colores del Valle Calchaquí. ¿Sabes lo que es? ¡Qué locura! Necesita ahí solita, mirá. Nos vamos a seguir viaje, si no, no llego más, boludo. Cada vez que me detengo, se hace más tarde. Está loco. Bueno, ahora sí, ya fue, ya. Ahora sí, ya no paramos. Vamos a meterle. Que me está esperando ahí un amigo que me va a recibir en Cafayate. El gordito Nahuel, que me está esperando hace como 15 años que no lo veo. Acá se divide la ruta, para la derecha San Carlos, para la izquierda Cafayate. Ahora tengo que ver dónde es que vive el gordito, porque nunca vine a su casa. Como les dije, hace como 15 años que no lo veo el gordo.
Tengo que buscar su casa. Bueno, Cafayate es hermoso por todos lados. Qué tranquilo que está todo, loco, Debe ser porque es la siesta. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, gordito? ¿Dónde estarás? Aquí es... Bueno, esa es su moto, así que... Por aquí debe estar, gordito. ¿Cómo anda, gordito? ¿Qué se le echó? ¿Cómo anda, papá? ¿Qué? Boludo, tranqui. ¿Qué vas a verte, boludo? Re picante, ¿no? Qué calor, boludo. Estoy hecho acá, boludo. Estoy cansado. Tranqui. Los perros. Claro, resulta de que Nahuel, veterinario, no quiero hablar fuerte porque está ahí un silencio tremendo en la calle. Y ahora está atendiendo también a unos perritos heridos que trajeron. Así que bueno. Pero míralo. Es veterinario. Motomami. Mierdita. Está alta la bicha, ¿no? Nada, no sé lo que me costó acostumbrarme a esto, después de andarme aquí. Cobraba todo aquí. Chao, nos vemos. Huevo. ¿Estos domos están para alquilar? Y la onda es hacer, como te digo, un mini camping después, pero tengo que construir ahí un quincho con baño, nos falta eso, ¿viste? Cada lugar para carpa, una piletita. ¡Qué lindo! No me vas a filmar cargando agua, pibe. Está muy bien. No, a vos no te puedo explicar porque no debes tomar agua, pero... ¿Cómo que no? Ando Sí. Está que me tocan la mano. Ahora, no, bueno, ahora porque estoy de fiesta. Pero no, sí, ya estoy viejo, yo tengo 40 años. Yo te dicen todas las cosas que debe hacer una persona de 40 años. Yo me acuerdo que decías que el agua te daba acidez, pues. Eso ya yo. No te vi nunca tomar agua. No, sí, ahora sí tomo agua. No es una cosa que uno diga, uy, qué boludo, pero... pero sí. ¿Qué es? Qué pesado. No tenés idea. Bueno, ya estamos a punto de salir para la Cieneguita. Es muy temprano, así que estas imágenes no vamos a mostrar más sobre Cafayate porque para eso hay que hacer un video específicamente de Cafayate y todas sus atracciones. Igualmente ya hay un video en el blog que pueden ver acá arriba, en donde ya pasamos por Cafayate, también tuvimos una tarde. Así que si quieren verlo, ahí está. Bueno amigos, aquí pueden ver la continuación de este viaje, donde subimos a la Cieneguita para la fiesta patronal de la Virgen del Valle. Todo un camino de montaña que finaliza como a 3000 metros de altura. Suscríbanse, pasen y vean.